compañero, muy buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Buenas noches, alumnos. Buenas noches con todos. A ver, se van incorporando a la Buenas clase. noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Miedo? Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Buenas noches. A ver, Nilser, ¿tienes alguna consulta? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. No, profesor, solo que se levantó la mano por casualidad, disculpe. Perfecto, no hay ningún problemita. Muy bien. Profesor, una preguntita. Creo que ayer no ha habido clases. Es que no tengo el WhatsApp ahorita activo. Ya, sí, mañana las clases son 6:30, ¿ya? Se ha Ya, doctor, cambiado muchas solamente gracias. por mañana, sí. Ya, 6:30, ¿verdad? Gracias. Sí. Profesor, buenas noches. Buenas noches. No se escucha nada. Bien, van 30 alumnos ingresando al aula, ¿ya? Hay que esperar que ingrese la mayoría. Bien, creo que ya está la mayoría. Rodolfo, ¿estás en línea? Hola, está el delegado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profesor. Compañeros todos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Rodolfo, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, Hola, sí, jóvenes? profesor, me escucho. Sí, ya, listo, creo que ya estamos ahí. Ok, ya, ahora sí, ya te encargas de admitir a tus demás compañeros, ¿ya? No, profesor. Listo, ya estás como anfitrión. Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con la clase que quedaba todavía pendiente sobre emergencias y urgencias, en este caso del globo ocular. Ya, voy a compartir la pantalla. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Quiero que me confirmen si ya la diapositiva está en sus pantallas. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya está Bien. bien. Listo, chicos. Entonces, ustedes ya han estado repasando un poquito, me imagino que han estado revisando en el internet o en algún libro de repente, alguna duda que ha quedado por ahí pendiente, incluso creo que se dejó un tema para que vayan a investigarlo, ¿no? Y la clase anterior estábamos hablando, el sábado anterior, sobre las emergencias versus las urgencias oftalmológicas, ¿ya? En este caso, hemos hablado y hemos podido diferenciar entre qué es una emergencia, qué es una urgencia, ¿no? Bien, la emergencia dice implica riesgo de vida, requiere atención médica inmediata. En relación a una urgencia que necesita atención médica a la brevedad, no implica el riesgo de vida, ¿ya? No implica un riesgo de vida. En este caso son términos o conceptos en general, no básicamente sobre el globo ocular, ¿ya? Bien, entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, de emergencias versus urgencias, hemos estado hablando de algunas quemaduras, obstrucciones de la arteria central de la retina, algunas úlceras bacterianas que ya hemos estado hablando, que generalmente si lo relacionamos a las infecciones en este caso está dado en la rama de optometría y oftalmología, más por un uso o el mal uso, el uso inadecuado, ¿no? O el uso incluso excesivo de los lentes de contacto, ¿ya? Un glaucoma también puede generar una pérdida visual inmediata cuando hay un colapso, ¿no? Hay un bloqueo totalmente del ángulo, la presión sube y daña el nervio óptico y pues, definitivamente te puede conllevar a una ceguera, ¿ya? Bien, urgencias, ¿no? Tenemos heridas penetrantes, algunas lesiones, cuerpos extraños, ¿no? Que es muy frecuente en las consultas incluso. Una celulitis, que son las infecciones, ¿no? Los procesos infecciosos, inflamatorios, generalmente se dan a nivel de la cavidad orbitaria y incluso hemos hablado un poquito cuando decimos, ¿no? Que la cavidad orbitaria corresponde a la parte ósea, que lo vamos a tocar en anatomía. Una úlcera no infectada no es una urgencia, va a conllevar a una pérdida, ¿no? A un blanqueamiento, un leucoma corneal en este caso. Y, ¿no? Algunas enfermedades que nosotros vamos a ver, enfermedades o accidentes que podemos ver en consultorio, ¿no? Como unas experiencias que encontramos pues en la óptica, en el consultorio, algunos que trabajan en algunas clínicas, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, el tema de las conjuntivitis. Las conjuntivitis dijimos que son procesos inflamatorios e infecciosos
frecuentes, ¿no? Que siempre ustedes van a encontrar en algún paciente con esta sintomatología, con esta secreción, que van a acudir a sus consultorios, ¿no? Por una adecuada orientación en este caso, ¿no? Que es lo que podemos brindarle como optometristas. Entonces, cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, de las conjuntivitis, incluso recuerden que lo hemos clasificado en 3 tipos de infecciones, ¿no? 3 tipos de conjuntivitis. Puede ser la bacteriana, la viral o la alérgica, ¿ya? Entonces, alguien me puede decir de la clase, recordando, porque esto es un repaso, esto ya lo hemos tocado, ¿no? La diferencia entre una infección bacteriana y viral, ¿cuál sería, no? ¿O qué podemos hablar? A ver, ¿qué podemos hablar sobre una diferencia entre una bacteria y un virus? Vamos a comenzar de ese punto de vista. A ver. ¿Son iguales? ¿Ambos tienen tratamiento? ¿Uno sí, uno no? ¿Qué opinan? A ver. Ambulatorio, tratamiento ambulatorio. Ya, bueno, Y ambos en tienen tratamiento. ambulatorio, ¿no? Y tiene tratamiento, sí. Ajá. El virus Viral no tiene tiene tratamiento. tratamiento. La La viral. bacteriana sí. Claro, la viral prácticamente va a cumplir un ciclo, como lo dijimos, ¿no? La bacteriana sí, muchas veces requiere de un antibiótico, ¿no? Porque las bacterias sí no van a cumplir un ciclo de vida. En este caso, las bacterias al contrario, ¿no? Se reproducen más y la infección va avanzando, ¿no? La viral es contagiosa. La viral es contagiosa. Y hay un tipo de conjuntivitis que no es ni bacteriana ni viral. A ver, ¿quién recuerda? Alérgica. Alérgica. Las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Que dijimos que está dado muchas veces por una hipersensibilidad, ¿no? Alguna, puede ser al polvo, puede ser algún medicamento, ¿no? Puede ser a un cosmético que te puede causar Champú, ¿no? El champú. una alergia, champú, ¿no? Infinidad, por algún producto o algún químico que pueda irritar los ojos, ¿no? Entonces, en la diapositiva, la siguiente diapositiva, cuando hablamos de conjuntivitis, la clasificamos en bacteriana, vírica y alérgica, que generalmente van a estar presentes en nuestros consultorios, ¿no? Entonces, algo para diferenciar, la bacteriana generalmente está asociada a problemas incluso como les dije, ¿no? Por la suciedad, la manipulación de algún equipo, incluso oftalmológico, optométrico, mal utilizado, nos puede conllevar a una conjuntivitis bacteriana, ¿ya? A ver, yo sé que en el salón son como 60, yo sé que los 60 alguien por ahí ya tiene un poquito más de experiencia en relación a otros. Y no sé si me podría decir alguien un ejemplo de algún equipo oftalmológico que nos pueda producir una infección bacteriana, una conjuntivitis. Lentes de contacto. Ya, los lentes de contacto, ¿no? El mal uso, la mala manipulación, la mano sucia te puede consumir una infección, te puede conllevar una conjuntivitis, ¿no? Y a ver, claro, el mal uso. Alguien, ¿qué equipos, ¿no? oftalmológicos hacen contacto con el ojito? ¿Alguien sabe? Hemos estado hablando anteriormente, hemos hablado de paquimetría, hemos hablado de presión intraocular, ¿recuerdan? Entonces, yo les pregunto si ustedes saben cómo se toma la presión intraocular. ¿Por el tonómetro, profesor? Claro. Ajá. El tonómetro. El Queda muy tonómetro, ¿no? pegadito al ojo. Puede dejar allí también las bacterias y el siguiente paciente se contamina. Perfecto. Se dan cuenta que si uno no cumple un protocolo de desinfección, en este caso de ese equipo, ¿ya? Entonces, de repente con ustedes hemos estado hablando bastante, ¿no? Uy, la presión, que ya sabemos la paquimetría, que vamos a estudiar más adelante el cuadrito para ir a nuestra presión óptima, pero ¿de qué sirve si al menos ni conocemos cómo es un tonómetro, ni siquiera lo sabemos tomar? Entonces, el tonómetro es un aparato que va sobre la córnea, presiona ligeramente la córnea y mide la presión del ojo, ¿no? Entonces, este equipo que es el tonómetro, puede ser el tonómetro Schott o el tonómetro de Goldman, estos tonómetros hacen contacto directamente con la película lagrimal y la córnea, y como dijo una de sus compañeras, ¿no? Entonces, si ese paciente, imagínense, están con conjuntivitis, una conjuntivitis puede ser bacteriana o viral, y tú pasas al siguiente paciente sin desinfectar ese tonómetro, automáticamente, exacto, lo estamos contagiando, ¿no? Tanto la bacteriana, la vírica son contagiosas.
¿Y la alérgica creen que sea contagioso? No. No, eso no es contagioso. No es contagiosa la alergia. La alérgica no es contagiosa, ¿no? Si alguien es alérgico al polen, no te va a contagiar, ¿no? Si alguien es alérgico, no sé, a un material, no te va a contagiar. Yo personalmente, por ejemplo, soy alérgico un poquito a los látex. Yo toco y ya me enroncho, mis ojos se empiezan a hinchar. Entonces, cada persona a veces tiene un tipo de alergias, ¿no? Hay personas que tienen alergia hasta a los rayos del sol, ¿no? Les llega a los rayos ultravioleta, inmediatamente se empiezan a hinchar todos los ojos, se empiezan a parpadear. Entonces, las alergias no se contagian, las otras infecciones, las bacterianas, las víricas, sí son de contagio, ¿ya? Y en nuestro ámbito, tener bastante cuidado con el tema de los tonómetros, y no solamente los tonómetros. Imagínense, las monturas de prueba también puede ser, ¿no? Un agente de contagio. Si es que el paciente está con una infección bacteriana y tú le pones la montura de prueba, puede ser que el paciente se frotó el ojo, quiso acomodarse la montura y ya viene el otro paciente igual, ¿no? Los contagios están en todo, en cualquier material que pueda transmitir. Entonces, bastante cuidado con los pacientes que tienen conjuntivitis. Ni siquiera tocarlos y recomendarle, ¿no? Que vayan inmediatamente a su oftalmólogo, que le dé un tratamiento, e incluso el tema de higiene es personal, ¿no? Tener su propia toalla hasta que cumpla un ciclo, en este caso sea viral o sea bacteriana, ¿no? Bien, entonces, conjuntivitis, algo sencillo. Después hemos estado hablando algo sobre esta imagen que ustedes ven en la pantalla, esta diapositiva, ¿no? El famoso ojito rojo, o que en verdad es una hemorragia subconjuntival, ¿no? Entonces, yo sé que del aula también alguien de ustedes ha tenido alguna oportunidad, una experiencia de ver a una persona, un familiar, no sé, ¿no? Directo, el vecino, no sé, con este ojito rojo, ¿ya? Esto es también frecuente, aparece, el paciente incluso ni cuenta se da y termina con los ojos bastante rojos, ¿no? No es doloroso y obviamente no afecta ningún sistema óptico de nuestros ojos, por lo tanto la visión no va a estar alterada, ¿ya? Entonces, a ver, ¿alguien recuerda, participando en clases, cuál era la primera causa que nosotros mm, tenemos para que un paciente pueda producir una hemorragia subconjuntival? ¿La presión? La presión, ¿Ah? profesor. Se le sube la presión. Perfecto. 1, la hipertensión arterial. 2, alguien dijo el estrés. Perfecto. Pero el estrés asociado ¿a qué? Asociado a la ira, a la cólera, ¿no? Que hace que nuestro corazón también se vuelva un Cansancio. poquito más, ¿no? Y Hipertensión arterial. exacto, la tensión o la hipertensión arterial, ¿no? Generalmente está asociado, es la primera causa de que pueda generar alguna ruptura de un vaso sanguíneo y producir pues esta hemorragia subconjuntival. Y yo les decía, ¿no? Y este ojito que ustedes ven ahí, ¿necesita algún tratamiento? ¿O qué pasa con el ojito? A ver, hemos hablado creo que en clase también. ¿Qué En podrían 1 o 2 explicar? semanas se reperve, eso Espera. sí. Normalmente llega a Solo desaparecer. se va regenerando. Eso es Solo se regenera. y Perfecto. causa daños Ajá. esperar que se Gen- resuelva. Correcto. Generalmente estos problemitas de las hemorragias subconjuntivales cumplen un ciclo y se reabsorben, ¿no? Entre 1 a 2 semanas. Poco a poco va desapareciendo esa hemorragia hasta que pues la esclera quede totalmente blanca, ¿no? Y sin ningún proceso pues hemorrágico. Ya, bueno, algunos oftalmólogos recomiendan un tema de usar lubricantes, ¿no? Básicamente para la córnea, en general para la conjuntiva, pero en sí esto pues no requiere de un tratamiento, un antiinflamatorio, un antibiótico, ¿no? Básicamente el tratamiento mm, es la reabsorción en 1 o 2 semanas propio del mismo organismo, ¿ya? Bueno, también me olvidaba, ¿no? O sea, puede haber pacientes que tienen hemorragia y que se les queda así por muchos días. Hay pacientes, creo, recuerdan que estábamos hablando de la aspirina, ¿no? Alguien dijo la clase pasada, ¿no? La aspirina. ¿Qué es la aspirina? Lo utilizamos para el corazón, ¿no? O lo utilizamos Es para algún un tipo de dolor. anticoagulante. Ujú. Y esta pastillita
tiene una acción, como dijo alguien de los compañeros, que tiene una acción secundaria de anticoagular. ¿Y qué es anticoagular? Es No evitar que la coagula la sangre, sangre. exacto, Coagula. no coagule, ¿no? Entonces, incluso yo creo que les comenté un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, Profesor, un una paciente... consulta. Sí, te escucho. ¿Hay un inconveniente cuando una persona se tatúa la esclera? Mira, de todas maneras, tú al alterar un epitelio, al meter algo ahí dentro del ojito, yo personalmente no he tenido ningún paciente que haya hecho un tatuaje o que yo lo haya revisado, ¿ya? De todas maneras, solamente por literatura, que lo he leído también, incluso ha habido hipersensibilidad o reacción, ¿no? A este tipo de, creo que son pinturas, algo, ¿no? Y que puede conllevar obviamente a la ceguera o una alteración. Entonces, el tema es cómo reacciona el organismo a dicho tinte en este caso, ¿no? No sé la verdad qué utilizan para los tatuajes. Los que saben o tienen un tatuaje, me imagino que saben. Yo en mi práctica profesional no he tenido la oportunidad de ver un paciente que se haya tatuado, ¿ya? Y por literatura sí he leído, revisado que ha habido casos que han perdido, ¿no? El tema del ojo por una reacción, por una hipersensibilidad, ¿no? La hipersensibilidad es alta, que el paciente, pues el ojo se irrita y puede alterar la estructura de la esclera y esta puede conllevar a procesos infecciosos, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Profesor, una consulta, buenas noches. En el caso Buenas. del tema de lo que estamos hablando de la presión arterial, que el ojo se genera ese enrojecimiento, ¿es factible que, por ejemplo, una persona vaya con ese tipo de trastorno en el ojo y pueda tomarse la medida o va a perjudicar en algo al momento de evaluarlo? Bien. Como dijo, no hay pérdida visual, absolutamente no debería haber ningún cambio en el estado refractivo del ojo, ¿ya? No debería haber ningún cambio refractivo. Pero de todas maneras no sería recomendable tomar la agudeza visual, perdón, la refracción a este paciente, ¿no? Con este tipo de hemorragia, pese a que esté en la esclera, ¿no? La hemorragia está en la esclera. Entonces se recomienda definitivamente esperar que este paciente cumpla ese ciclo de reabsorción y citarlo para una refracción, ¿no? Ahora, me ha tocado casos también, pacientes que han venido con el ojo así como ven en la imagen inferior, totalmente hemorrágicos, ¿no? Pero pese a eso quieren su refracción. Entonces, uno le explica, pero dice, no, igual yo necesito un lente, ¿no? Ya es otro tema, ya que el paciente diga que sí o sí necesita su lente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Yo le hago firmar un consentimiento informado. Creo que les expliqué también en una clase anterior, ¿no? Una hojita donde yo le pongo, ¿no? Bueno, es una hojita tipiada que tenemos, por ejemplo, nosotros en la clínica, cuando el paciente solicita, pese a que le explicaron el tema de cambios, por ejemplo, en el estado refractivo del ojo, un paciente con diabetes o con hipertensión arterial, o en este caso como una hemorragia o una catarata avanzada, se le da un consentimiento informado, ¿no? El día, por ejemplo, 19 de septiembre de 2020, el paciente tal, 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 con una agudeza visual sin corrección de tanto y tanto, solicita su refracción, siendo su mejor corrección el ojo derecho tanto y el ojo izquierdo tanto, ¿no? De repente no mejora nada, igual, 20-200, 20-200. Se le informa al paciente que presenta. Entonces ahí tenemos unas alternativas nosotros para catarata, degeneración macular, presión intraocular elevada, hemorragia subconjuntival, ¿no? Otros, y ahí pones, ¿no? Y el paciente dice, ¿no? Yo tal, 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 certifico y solicito mi refracción bajo mi responsabilidad, ¿no? Entonces, es un formato que manejan algunas clínicas, ¿no? Y eso, miren, pueden trabajar ustedes en la óptica, ¿no? Entonces, de repente viene por ahí, pero no, igual yo quiero mi lente, yo te voy a comprar mi lente, ¿no? Pero uno puede decir de palabra, pero después dice, no veo, que estoy mal, me hicieron mal. Entonces, si tú tienes un consentimiento informado, tienes un documento que te avala que el paciente solicitó su refracción. En este caso,
pese a que no toca el eje visual, no sería recomendable. ¿Ya? Bien. ¿Alguien Profesor, más? disculpe, ¿y de qué ocasiona esa hemorragia? ¿Cómo dice su nombre? Es una hemorragia, es una ruptura de un vaso sanguíneo. O sea, se Ah, rompió un la vasito ruptura. y la sangre Ujú. salió todo, entre el esclero y la conjuntiva, se llenó de sangre ahí, ¿no? Y la sangre no es dañina, o sea, la sangre al contrario lleva glóbulos rojos, glóbulos blancos, o sea, no va a generar ningún problema visual, ¿ya? A no Profesor, ser que la hemorragia sea interna, correcto. ¿sí? Ok, ¿Alguien? profesor. Mire, yo quería hacerle una pregunta. Si esto es reiterativo, porque a veces le dicen a uno en consulta, siempre me pasa cuando yo me molesto y siempre el ojo se me pone así rojo, pero todos sabemos que las lesiones reiterativas al final van a tener una consecuencia mayor. En ese caso, aún cuando él insista, se le hace la refracción. Como te digo, o sea, podrías manejarlo del tema del consentimiento informado, ¿no? Bajo responsabilidad del paciente. Tú ya no le estás generando, o sea, tú no le estás generando una receta, una fórmula a ese paciente, porque tú crees conveniente, sino porque el paciente te está solicitando. Ahora, si ese paciente, como tú dices, viene con el mismo problema frecuente y que ya tiene hemorragias continuas, entonces algo está pasando. O sea, una persona sana no va a tener hemorragias continuas, ¿no? Una persona no toda una vida puede estar estresado, pero no va a generar hemorragias muy frecuentes. O sea, entonces algo está pasando. De repente tiene un problema hematológico. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una alteración en su sangre, en la coagulación, de repente no coagula su sangre, ¿no? O es hipertenso y de repente la hipertensión está volando y no solamente le va a generar la hemorragia, en este caso subconjuntival, puede generar una hipertensión, ¿no? Y esta puede generar una trombosis a nivel de la arteria oftálmica, o sea, interna del ojo. Entonces, En este caso sí esto es ya es mejor un manejo remitir. directamente, por ejemplo, remitirlo a un cardiólogo, ¿no? Entonces, si ustedes ven este caso, ya saben, mi profesor y mis compañeros hemos estado discutiendo este tema y todos decían que era un problema por hipertensión. ¿Y quién evalúa la hipertensión arterial? Un cardiólogo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, mire señor, si este tema de las hemorragias ya le ha venido consecutivamente 1 a 2, yo le recomiendo que vaya a un cardiólogo, ¿no? Entonces, de repente el cardiólogo él encuentra que el problema obviamente es cardíaco, porque esto en sí no es de manejo oftalmológico, si todos hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Esperamos que se reabsorba solo. Entonces, acá, por ejemplo, el oftalmólogo no lo está tratando. El mismo organismo está haciendo que se reabsorba. Pero entonces busquemos la causa. Generalmente es de origen, ¿no? De hipertensión arterial y eso lo maneja un cardiólogo. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Ya, entonces continuamos. Hay distintos tipos de ojos rojos, ¿no? Las conjuntivitis son generalmente asociadas a infecciones, puede ser bilateral. Hay las queratitis, que son daños a nivel inflamaciones de la córnea, en este caso generalmente afecta a uno. Las uveitis también producen ojos rojos, no puede estar alterado, generalmente a procesos inflamatorios sistémicos. El glaucoma también nos puede producir. Obviamente, un glaucoma bastante avanzado, como vemos en la imagen, ¿no? Nos puede producir un grado de ojo rojo. Entonces, acá hay un cuadrito donde nos dicen la afectación si es bilateral, unilateral, afecta a un ojo, a 2 ojos. Generalmente la conjuntivitis es bilateral, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, un cuadro para que tú puedas más o menos evaluar y sacar un diagnóstico. Entonces, si el paciente te dice, tengo uveitis, uveitis. A ver, ¿quién recuerda? Hemos estado hablando de uveitis, de uvea. ¿Qué estructuras Afecta a la componen la uvea. uvea? A ver, ¿qué estructuras componen la uvea? Lo hemos hablado el día. La iris, Ajá. el cuerpo ciliar y la coroide. Perfecto, muy bien chicos, así me gusta. Entonces, la uvea está compuesta por toda la segunda túnica vascular, ¿recuerdan? ¿No? La túnica vascular, coroides, cuerpo ciliar, iris, ¿no? O como quieran, iris, cuerpo ciliar y coroides. Entonces, a ese nivel hay muchos vasos sanguíneos y a ese nivel generalmente se generan infecciones que pueden producir una uveitis. Y generalmente es de un solo ojo, ¿no?
Cosa que tú lo puedes diferenciar. O sea, una uveitis te puede aparentar una conjuntivitis. Pero imagínate, o sea, si tú ya sabes que, no, la uveitis es unilateral generalmente. Entonces, un ojo sí está inflamado y el otro no. Entonces, si es que los dos, ¿a dónde va tu diagnóstico? A la conjuntivitis. ¿Ya? Entonces, por eso, mira, si tú conoces una tablita, pues, ¿no? ¿Cómo están las pupilas? Si reacciona, no reacciona, y son fotosensibles. Entonces, ahí hay algunos datos que nos puede conllevar, ¿no? A llevar a un diagnóstico asertivo, en este caso, sobre un paciente, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva igual se las voy a subir para que ustedes la tengan ahí en su plataforma, ¿ya? Entonces, después hemos estado hablando de una lesión ya mucho más invasiva, más grande, que afecta a nuestro primer lente natural, ¿no? Que es la córnea. Entonces, acá vemos una imagen de una úlcera corneal. Entonces, esta es una úlcera bastante agresiva, y bastante agresiva, les digo, ¿por qué? Porque la córnea, les hago la pregunta, ¿es vascular o avascular? Avascular. Ajá, avascular. Bien. A ver, para el resto de los compañeros, de repente, profesor, no sé qué me está hablando, qué es vascular o avascular. Avascular significa el prefijo sin, vascular, vasos, o sea, la córnea, ya ustedes saben por anatomía, ya saben a qué me refiero, es un lente natural de un poder dióptrico alto, es avascular. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe tener ningún vaso sanguíneo. Es una estructura nerviosa transparente. ¿Y qué ven en esta imagen? Vasos sanguíneos. Tiene vasos sanguíneos. Tiene vasos sanguíneos, ¿no? Miren acá toda esta zona. Está llena de vasos sanguíneos, ya está proliferando. ¿Por qué? Porque en esa úlcera, en esa infección, hay bacterias que necesitan alimentarse y entonces ese daño hace que algunos vasos sanguíneos de la conjuntiva empiecen a invadir la córnea. Entonces esa córnea está dañada totalmente, debería ser totalmente avascular. Ya ahí hay pérdida ya visual en este caso, este paciente si no se trata, de hecho que va a quedar un leucoma corneal. El leucoma les dije que es el blanqueamiento en sí de la córnea, ¿ya? Entonces, Dijo, ¿qué más? leucoma. El daño ya severo de una úlcera, la cicatriz que te deja se llama leucoma, ¿ya? O sea, es el leucoma que es, a ver, si ustedes tienen un cristal, ¿ya? Un cristal o una resina y agarren una lija, frótenlo duro, ¿cómo va a quedar la resina? Rayada. Rayada, opaca. ¿no? Opaca, totalmente opaca, blanca, ¿no? Porque si ustedes han rayado alguna resina por ahí por casualidad o porque han hecho una práctica, queda el centro todo blanco, ¿no? Blanco, no es transparente. Entonces, eso es un leucoma. En la córnea se forma un leucoma, es como si le hubiesen pasado una lija. Entonces, nuestro lente queda dañado y nuestra córnea no se regenera. Nuestra córnea, ya una vez dañada, pues de que se recupere el tejido es muy difícil, ¿ya? A no ser que sea la lesión bastante superficial. Si es que la lesión, o en este caso esa úlcera, es superficial, ¿no? A nivel del epitelio, la córnea sí, el epitelio se regenera y el paciente puede mejorar la visión. Pero si es que ya entró hasta el estroma, la capa intermedia, la capa más gruesa de la córnea, esta córnea generalmente queda con la cicatriz que se llama leucoma. Entonces, cuando nosotros hablábamos de las úlceras corneales, vamos a mencionar acá los factores de riesgo. El primer factor de riesgo que encontramos son el uso de lentes de contacto. Ya, bueno, acá dice el uso de lentes de contacto. Profesor, gran cantidad de pacientes usan lente de contacto y no tienen úlceras, efectivamente. Entonces sería el mal uso, ¿no?, de los lentes de contacto. Traumatismos, o sea, lesiones, cuerpos extraños que han quedado en la córnea y por ahí no han utilizado un antibiótico, no le han sacado el cuerpo extraño, generó una úlcera y pues empezó a generar una infección, ¿no? Algunas enfermedades de la superficie ocular.
A ver, ¿alguien por ahí nos puede apoyar con esto? ¿Qué enfermedad, dice, de la superficie ocular nos podría producir una úlcera? ¿Gotas? Ya, bueno, diste una palabra, gotas. Algo de gotas está Un relacionado. raspón también, por Ya, una rama. ¿Sequedad ocular? Ahí está, ya estamos entrando, mira, ya estamos en gotas, significa lágrima. Perfecto, miren, ve. Enfermedades de la superficie ocular. ¿Qué tenemos en la superficie ocular? Película lagrimal. Lagrimal. Perfecto. Películas lagrimales. Entonces, cuando nos dice acá, enfermedades de la superficie ocular. Por ejemplo, en las damas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a las damas que tienen artritis reumatoidea? Es una enfermedad sistémica. ¿Y qué produce? Aparte de, obviamente, atacar las articulaciones, ¿no? Las deformaciones de las articulaciones de las manos, de los pies en general, de todo el cuerpo, ¿ya? Produce a nivel del ojo el síndrome de Sjögren, ¿ya? Y el síndrome de Sjögren es el ojo seco, severo. Perfecto, el ojo seco severo. Y el ojo seco severo, imagínense, tú parpadeas y la córnea no tiene un lubricante, el párpado lo que está haciendo es rayar nuestro lente natural, ¿no? Y producir alguna pequeña herida, lesión, que puede llegar a ser una úlcera corneal. Entonces, el ojo seco nos puede producir una úlcera corneal, ¿ya? El uso de lentes de contacto, peor. O sea, imagínate, si el paciente tiene ojo seco y tú le vendes un lente de contacto, un gas permeable que no tiene mucha oxigenación, imagínense, ¿no? ¿Qué puede pasar? Como alguien dijo, peor. Vamos a generar más resequedad, no va a haber oxigenación y por ahí se puede hacer hasta una lesión al momento de ponerse lente y podemos generar una úlcera corneal. Profesor, una consulta. ¿Y el lentes de contacto cuánto tiempo debe usar el paciente? Los lentes de contacto están diseñados para utilizarlo hasta 8 horas, ¿no? 8 horas continuas. Pero la verdad nadie cumple, ¿no? Dice, no, bueno, yo me va muy bien 12 horas y lo usan 12 horas, ¿no? Entonces, si es que el paciente tiene una buena humectabilidad a nivel de la córnea, no va a tener molestias. O sea, el paciente va a sentirse cómodo. Pero si el paciente, vemos acá el factor de riesgo, ¿no? Tiene ojo seco, no lo va a tolerar incluso el lente más de 6 horas. O sea, va a terminar con el ojo irritado, medio rojo, va a tener que sacarse el lente, ¿no? Y va a ser incluso un fracaso. Si el lente es muy cerrado, peor también puede generar, pues, que no haya oxigenación, no haya una pequeña menisco lagrimal ahí entre la córnea y el lente, entonces puede generar que haya intolerancia, ¿ya? Se recomienda máximo de 8 horas, ¿no? Ahora, existen lentes como los lentes corneoesclerales, ¿no? Que van con un líquido sobre la córnea y el lente. Entonces, estos lentes se pueden utilizar hasta 12 horas, ¿no? Pero son en casos especiales. Incluso se utiliza como tratamiento para el ojo seco, pero son lentes de contacto especiales, no son los lentes convencionales, para decirlo así. Doctor, una consulta. ¿Ese es cualquier tipo de lente de contacto? Porque cuando van a, digamos, a las ópticas a capacitar sobre lente de contacto, nos indican, digamos, un ejemplo, ¿no? Un hidrogel y silicona, ¿no? Que tiene más humectación, más oxígeno, y nos dicen que puede durar, digamos, en la vista un promedio, digamos, de 12 a 16 horas. O normalmente todo tiene que ser, digamos, 8 horas. Por el grado de Acá el grado de humectabilidad hay que ver primero, hay una evaluación del paciente del ojo, o sea, vuelvo a repetir, ¿qué pasa si tu paciente tiene ojo seco? Y así su producto sea de 12 a 16 horas. O sea, el paciente tiene ojo seco, o sea, no le vas a poder recomendar un lente de contacto. O sea, ahí estaríamos fallando. Ahora, los lentes de contacto son máximo 8, bueno, como le digo, hay pacientes que toleran 10 horas, ¿no? Digamos, a una persona que tenga ojos, si no es recomendable darle contacto. Ahora, recuerden que los lentes de contacto es un uso
hay que alternar el lente de contacto y el lente de montura. O sea, yo personalmente a un paciente que le digo que usa lente de contacto, que no significa que él solamente va a dedicarse a un lente de contacto, o sea, la córnea tiene que descansar, tiene que retirarse y tiene que utilizar su lente de montura, su lente oftálmico, ¿ya? Eso, y todo paciente ya usuario de lente de contacto sabe que debe tener ambos lentes, ¿no? Y si están en casa, los domingos pueden estar sin lente de contacto. O sea, el tema y vuelvo a repetir, y a veces esto choca, ¿no? Con algunas ideas, ¿no? Yo vuelvo a repetir, todo laboratorio que tú vayas a toda charla te va a decir que su producto es el mejor, ¿ya? Pero no hay la evaluación previa al paciente. O sea, hay factores, como volvemos a ver en esta diapositiva, pueden existir factores de riesgo que te puede conllevar así sea 12, 16 horas, que algo pueda generar algún daño a nivel de la córnea, ¿ya? Entonces, para eso una previa evaluación. Y esos estudios que hacen los laboratorios lo hacen pues en personas sanas, ¿no? En personas sanas. Entonces tú no sabes si tu paciente tiene el ojo seco, tiene síndrome de Sjögren, tiene la enfermedad de la gota en los varones, tiene alteración en la película lagrimal, ¿no? Entonces hay que ver algunos factores para ver si es que ese paciente es un paciente candidato a un lente de contacto, ¿ya? Obviamente, o ayudarlo con algún tipo de lágrima artificial, podría ser, para humectar la córnea, ¿no? Entonces, que en la actualidad ya, por ejemplo, Alcon, que es un laboratorio grandísimo, está innovando, ¿no? El tema y está entrando a la optometría. Bueno, esto sí es bueno, es una alegría, ¿no? Porque generalmente los laboratorios antes eran netamente oftalmológicos, ¿no? O sea, no, los optómetras ahí nomás. Entonces, por ejemplo, Alcon, Opta y otro laboratorio ya incluso están creando sus carpetas para capacitar a optómetras, ¿no? En el uso de lubricantes. ¿Qué tipo de lubricantes y con qué tipo de lente de contacto se puede trabajar, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos ya pues ayudar un poco a nuestras córneas y el uso adecuado de un lente de contacto. ¿Ya? ¿Alguien más creo que quería Profesor, participar eso por ahí? quiere decir, disculpe, eso quiere decir que, o sea, no es recomendable en todo caso usar un lente de contacto y a la vez usar, si tienes el ojo seco, unas gotas artificiales dentro, puesto el lente de contacto, ¿o sí? Años atrás, los materiales del lente de contacto estaban contraindicados utilizar algún otro tipo de lubricante, ¿no? El único lubricante que se podía utilizar con los gases permeables era el hialuronato de sodio, Claro, ¿ya? en el Que caso ardía un poquito, claro. ¿ya? Ahora ya En el están caso de un apareciendo. blando, Ahora, por eso, en el caso de los blandos, por ejemplo, Alcon dice, no, el Sistan Ultra no genera ningún daño en tu lente de contacto. porque es un producto nuevo, pero años atrás, o sea, a veces hay clientes que yo he tratado que usaban lentes de contacto blandos y usaban gotas artificiales. ¿Por qué? Porque tenían un ojo seco, baja lubricación. Claro, o Entonces, sea, ahí se están dañando. dañando no tanto, porque al final el lubricante o el humectante, en este caso, lo que no va a dañar es al ojo, lo que puede dañar es al lente de contacto. O sea, el tema de usar un gotero es de que ese gotero puede dañar el lente de contacto, ¿no? Puede generar algunas precipitaciones, opacidad del lente de contacto, ¿no? Más no dañarte la córnea, o sea, porque el humectante no te va a dañar la córnea, porque la córnea, recuerden, vive ¿de qué? De lágrimas. ¿Y qué necesita? Lágrimas, humectación, entonces la córnea va a estar bien, pero el lente de contacto se te podía dañar. Entonces, por eso, antes no indicaban, ¿no? Era más cerrado el tema. Ahora sí, los laboratorios, OFTA, por ejemplo, ha dado una capacitación, ¿no? De México, o perdón, de Colombia, nos dieron una capacitación ahora hace 2 semanas, creo, ¿no? Donde ya nos están invitando a participar con ellos directamente, con algunos visitadores. Entonces, ¿no? Hemos hecho un estudio, pacientes usuarios de lente de contacto, que Frisching es una gota que ellos manejan, es muy buena y no daña tu lente de contacto, ¿no? Entonces tú puedes recomendarlo y no tiene ningún preservante, por lo tanto no puede dañar tu lente de contacto. Igual, Alcon dice, Alcon dice, no, tú puedes utilizar un Sistan porque no te va a dañar el lente de contacto, ya has hecho experimentos y no te va a dañar, ¿no? Entonces se dan cuenta que ya se está abriendo más, están haciendo más estudios,
Entonces, quizás de acá, pues para el próximo año tengamos algunas novedades, ya nos diga, ¿no? El lente de contacto y viene con tal líquido, o perdón, con tal lagrimal para humectar mejor la córnea, ¿no? Entonces, mm, el tema de lentes de contacto, hay innovaciones de las lágrimas o los productos, también hay innovaciones, entonces esperemos que para el próximo año nos den pues novedades. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más quería Profesor, preguntar? profesor, una consulta. En el caso del mal uso de las gotas, ¿también pueden causar las úlceras corneales? En el caso de, una vez escuché que dijeron, cuando compras una gota, normalmente lo abres hoy día y solamente te dura lo que es un mes. Si es que en caso lo usas más de un mes, ¿puede causar lo que es una úlcera corneal o me podría explicar acerca de eso? Bien. Las gotas oftálmicas, sea la que sea, tiene un tiempo de duración, para decirlo así, como tú dijiste. O sea, están fabricados los 15 mililitros, más o menos puede usarlo en 15, 20 días, dependiendo de la dosis que le indica el médico. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tiene ojo seco severo, ¿no? El que está haciendo queratitis, se le indica utilizar las gotas cada 2 horas. Imagínate, cada 2 horas tiene que echarse la gotita. Acaba rápido. Esos 30 días no se acaba, ¿no? Eso se va a acabar en menos de 10 días. Entonces imagínate, ¿no? Entonces, incluso a esos pacientes no se les indica goteros, ¿no? O humectantes con preservantes, tienen que ser sin preservantes, como es el Agricel, son cartuchos, son monodosis, te vienen unos cartuchitos pequeñitos, ¿no? Que te duran para un día, te vienen, exactamente no sé cuánto están viniendo en la cajita, pero te vienen varios cartuchitos, vamos a suponer que te vengan 20 o los 30 del mes, pero a veces ahí se te cae o se contaminó la punta, y ese cartucho no sirve. Ahora, si tú tienes un paciente y tú decías, no, bueno, me dijeron que esta lágrima me va a ayudar por un mes, pero a ese paciente le dijeron, sí, tú tienes ligera resequedad ocular y necesitas un humectante 3 veces al día. Muy bien, la dama agarró, se compró su goterito porque el médico le indicó y empezó a utilizar las gotas. El primer día le fue muy bien, el segundo día le fue muy bien, el tercer día muy bien, comenzó ya a hacer su vida normal y toda dama tiene su carterita, ¿no? Y a veces lo que yo he visto y de repente ustedes han visto, no solamente con las lágrimas, sino con los estuches de lente de contacto, todo, ¿no? A veces lo meten todo, ¡pum! Todo entra a la cartera, ¿no? Y cuando vienen y te dicen a consulta, yo uso mis gotas, me dice, yo tengo ojo seco, pero no sé por qué estoy con una infección, dice, porque yo me cuido, uso mi lágrima. A ver, ¿qué gotita utilizas tú? Abre su cartera y saca el gotero pintado de colorete rojo, de rímer, de todo, ni la marca se aparece, el gotero que es el blanco totalmente plomizo. Lo abre y la tapa todo ya está manchada de algún cosmético. Es un agente, de todas maneras, estás haciendo un cultivo de bacterias en tu gotita. O sea, ¿qué te estás echando? ¿Te estás echando un humectante o te estás echando un cultivo de bacterias? Imagínate, ¿no? O sea, eso se les explica al paciente. Entonces, lo que puede pasar es que ese gotero, si se contamina o la punta choca, y si es que hay algún agente infeccioso, ¿no? Puede generar una úlcera corneal. O sea, se aplicó mal la gota, se pegó mucho el frasquito y por ahí se raspó la córnea, un raspón insignificante, pero esa puntita ya estaba contaminada con todo el monedero, la plata, el cosmético, puede producir una pequeña lesión, una pequeña inflamación, infección, úlcera corneal. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar, o sea, no directamente el gotero te va a generar, o sea, te va a generar por un agente, en este caso bacteriano, viral, micótico, etcétera, que puede estar en el gotero. ¿Ya? Y para terminar, que las gotas sí, efectivamente, están diseñadas para un tiempo. Los antibióticos, ya una vez abierto el gotero, duran más o menos 20 días. Después de 20 días, lo que se está echando el paciente es prácticamente agua, para decirlo así. Entonces ya no tiene ningún efecto en el ojo. Entonces hay personas que dicen, no, yo tengo mi gotita, me compré el año pasado y la sigo usando. Entonces definitivamente eso no está generando pues ninguna protección a ese ojo. ¿Ya? Bien. ¿Algo Profesor, más, una chicos? consulta más. Sí.
¿Hay algún examen o prueba para ver la calidad de lágrima que tiene algún paciente? Claro, para adaptar, por ejemplo, un lente de contacto hay test, ¿no? Para medir, por ejemplo, la cantidad de película lagrimal, ¿no? Con un test de Schirmer. Son unas tiras que tú pones en el párpado inferior y dejas que esté 10 segundos y el paciente empieza a ver cuánto se humecta esa tira, ¿no? Tiene unas medidas. Ese es uno. Tienes el test de la fluoresceína. Tú le pones una gotita de anestésico, pintas, como vemos en la imagen, en la diapositiva que ustedes tienen en sus pantallas, algo verdoso, ¿no? Entonces debe ser homogénea la capa, ¿no? Con una luz de cobalto, evalúas en la lámpara hendidura, y también debe haber un tiempo prudente. No se pueden romper o evaporar rápido, ¿no? Entonces, existen test, ¿sí? Para ver el tiempo de ruptura, ¿no? De la película lagrimal. Existen hasta equipos también para medir ya computarizados el tema de la película lagrimal. O sea, de a ver, pero lo que se puede manejar en la práctica y lo más accesible es el test de Schirmer, ¿no? El test de la fluoresceína, en este caso de la tinción, que muchos de los optómetras que son contactólogos utilizan la fluoresceína bastante para hacer una buena adaptación y a la vez ver cómo está la película lagrimal. ¿Ya? Cuando ustedes van a algún curso, y yo escuché creo por ahí el grupo que me dijeron que habían ido también a cursos, ¿no? De TOPS o de cualquier laboratorio, ahí en las diapositivas les van a mostrar estas imágenes, ¿no? Que están pintadas de verde. ¿Y eso qué es? Es fluoresceína, para ver no solamente lentes, sino cómo está la película lagrimal. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, ya saben, el mal uso nos puede conllevar al daño de la córnea, y la córnea, pues esta úlcera corneal sí es dolorosa, nos va a producir fotofobia porque la córnea es altamente sensitiva, definitivamente nos va a producir una visión borrosa porque todo nuestro lente está dañado, ¿no? Y en este caso, estas úlceras van a generar una secreción purulenta o muco purulenta, ¿ya? Entonces, sí es un cuadro bastante agresivo. Bien, entonces, creo que queda claro el tema de úlceras, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda, inquietud por ahí todavía antes de pasar al siguiente? Profesor, disculpe, una consultita. En el caso que si ya esta úlcera estaría totalmente avanzada, disculpe mi ignorancia, ¿qué se hace en este caso? ¿Extirparían el ojo? Porque yo conocí a una persona que ya no le tuvo solución y quedó con el ojo, no, disculpe la ignorancia nuevamente, quedó con el ojo todo blanco. Y lo único que le protegía a esta persona, él se ponía un lente de contacto sin medida para que al menos no le raspara el párpado, porque sentía esa molestia. ¿Hicieron una mala acción o simplemente ya tendría que retirarse ya el ojo, ¿no? Y ponerse una prótesis? En ese caso, ¿cómo es? Ya, bien. Si vemos y volvemos a esta imagen que vemos acá en la diapositiva, ustedes aprecian que la córnea ya se ha dañado totalmente. Esta úlcera ha sido bastante agresiva. Ese paciente ya no va a poder ver. ¿Va a cicatrizarse? Sí. ¿Va a curarse? Sí. Puede curarse, ¿ya? Pero esa córnea ya quedó blanca. Es como les dije, es como si lo hubiesen lijado. Ya perdió ese lente se dañó. Entonces el paciente no va a ver, porque imagínense, está justo al centro de la pupila, ¿ya? Entonces, pero el oftalmólogo le dio tratamiento, el ojo está intacto. Todo está funcionando adentro, el humor vítreo, el humor acuoso, la retina, la coroides, el nervio, todo está trabajando normal. Pero el lente está rayado. El lente está totalmente blanco. Entonces, definitivamente visión no hay. Segundo, ¿qué se puede hacer? Un trasplante de córnea. ¿Ya? Un trasplante de córnea. Y si es que el paciente de repente, por X motivo, no tiene la posibilidad de hacerse un trasplante de córnea, usar un lente de contacto cosmético, ¿ya? Un lente de pupila negra. Entonces, hay pacientes que tienen úlceras dañadas, pero ya cicatrizadas, ¿no? Que se ponen un lente de pupila negra, un lente de contacto de pupila negra. Es un lente de contacto, pero que asemeja un iris y una pupila al centro, ¿ya? Pero obviamente ese ojo igual no ve, ¿ya?
o si es que el lente de contacto pupila negra también a veces no saben o tienen un pterigion de repente por ahí que no le deja adaptar un lente de contacto, ¿no? Y si es que todavía esa úlcera está media activa, para decirle así, bastante irregular, como que otra vez le molesta al paciente y no, utilizan lentes de contacto terapéuticos, ¿ya? De repente es lo que tu paciente o tu conocido está utilizando, un lente blanco, transparente, a veces hasta le ponen 0.25, ¿no? O plano, y como protector, básicamente, de ese epitelio que está quedando, o es como una herida abierta, ¿ya? Ahora, lo último, si es que esta úlcera fue bastante agresiva y perforó, se comió, para decir, toda la córnea y todo el humor acuoso empezó a salir, el ojo empieza a hacer una tisis bulbis. ¿Qué significa tisis bulbis? Como ya se vació parte del humor acuoso, ya prácticamente se perdió ese ojito, y el ojito empieza a secarse. Hace como una pasa, se vuelve como una pasita. Ya no le puedes poner lente de contacto, ya no le puedes hacer trasplante de córnea, nada, porque el ojito ya se está poniendo cada vez más pequeñito, se está secando como unas pasas. Entonces, ahí sí, ya si el médico ve conveniente, de repente hacerle una enucleación o una evisceración, sacar todo y ponerle una prótesis ocular, ¿no? Y ya, pero estamos hablando pues de un caso súper avanzado, donde ya la úlcera perforó totalmente la córnea y todo, ¿no? Todo el contenido del ojito se fue para afuera, ¿ya? En ese caso. Muchas gracias. Bien. Entonces, miren, acá vemos una quemadura química. Y si hablamos algo de leucoma, es lo que ustedes están viendo en esta imagen, ¿no? Pero el leucoma, en el caso de la úlcera, se va a formar pues en un tiempo prolongado. Pero hablar de una quemadura química, como vemos acá, inmediatamente, ¿no? La córnea se quemó, ¿cómo queda? El tejido está dañado. Ya está todo dañado, ya la córnea, esa córnea ya absolutamente está dañada, ya no sirve. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Ya se le puede dar el lavado, todo el tratamiento al paciente, y en este caso podemos ponerle, nosotros ya como optometristas, una vez que el oftalmólogo controló todo el tema de la quemadura, ya no hay dolor y el paciente ya se siente tranquilo ahí, nosotros podemos recomendar, ahora sí, un lente de contacto de pupila negra, ¿no? Entonces, un lente de contacto de pupila negra en ese paciente para que pues sea más estético, porque de hecho que la visión ya la perdió, ¿ya? O sea, el lente de contacto de pupila negra se recomienda más por un tema estético. Entonces, dice, en caso de quemaduras, dice, esto se lleva a cabo mediante, ¿cómo lo clasifican? La observación de la transparencia de la córnea y la gravedad de la isquemia límbica. Entonces, podemos clasificarla, ¿no? Dependiendo dónde ha caído esa quemadura, ¿no? Por una quemadura química, ¿no? Grado 1, puede haber una ligera quemadura, pero con la córnea transparente. Ahora que está de moda, ¿no? Todos que utilizamos en nuestros sprays. Para cuidar. Alcohol, ¿no? ¿Y el alcohol quema o no quema? Sí. Claro. Quema, ¿no? Y Entonces, de hay repente- gente que se lo echa hasta en el cuello. Ya, pero de repente alguien por ahí inconscientemente, porque ha pasado a casualidad, ¿no? Incluso han visto el vaso de la pintura, ¿no? En vez de ponerle el termómetro en la frente, les han disparado a los ojos, ¿no? Entonces, ese es un grado de quemadura química, ¿no? Ya hay hasta denuncias, ¿ya? Entonces, imagínense. El alcohol, bueno, a no ser que esté 100% puro, ¿no? Te va a quemar, pero puede ser que la córnea esté transparente, ¿no? Entonces, y no hay isquemia, porque esto no va a generar muerte de la parte más externa, ¿no? El grado, una quemadura con alcohol no te va a producir, ¿no? El grado tipo 2, de repente, el alcohol estuvo muy puro, querían preparar su botellita de alcohol y ¡puc! Abrieron y le saltó directamente al ojo una cantidad considerable, y sí, puede ser que la córnea empiece totalmente a quemarse, ¿no? Va a haber ligera opacidad, dolor, ardor, y entonces ya puede estar dañándote en la parte más periférica. Entonces, dependiendo del grado o cantidad, en este caso, de la sustancia química que ha entrado y ha producido en el ojito, podemos clasificarla, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 4 podríamos hablar de este paciente, ¿no? Ya totalmente tiene una alteración
una córnea totalmente opaca, ya la isquemia, ¿no? Ya es la muerte del tejido, ya está todo en la periferia, entonces esto ya es un grado 4, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, en el ejemplo de esta diapositiva, pues ya no se puede hacer mucho con este paciente, ya perdió prácticamente la vista, ¿ya? Entonces, esto es una de las urgencias, ¿no? Entonces, y nosotros, ¿qué podemos orientar de repente a nuestros pacientes? De repente por ahí están, lo que está pasando ahora, ¿no? Le digo el tema del alcohol, por ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes harían a ver si es que a un paciente le entró algo de alcohol al ojo? ¿Qué harían en este ¿Abundante agua? Lavarle con abundante agua. Profe, Lo único que queda, lavarlo con abundante agua, ¿no? Inmediatamente, lo primero que tiene que hacer es lavar y no frotarle el ojo, abrir el ojo y echarle la agüita, ¿no? Ahí con una tina, algo, ¿no? Limpiar, lavar, lavar. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿ya? Acá vamos, ¿no? Doctor, una Tratamiento de urgencia. pregunta. Sí, sí, te Doctor, escucho. sí, pero hay que lavarse con agua, pero tiene que ser agua hervida o agua de caño. Si estás en una emergencia, tienes que agarrar Agua de el agua caño. que encuentres de caño, inmediatamente, ahí no importa, No vas a soportar porque el si dolor. vamos, claro, o sea, es inmediato, ¿no? Si tienes una botella de agua mineral, el agua, porque una infección tú la puedes tratar, pero si esta sustancia química quema la córnea, ahí sí, la córnea sí se dañó, les vuelvo a repetir, ya se doctor, dañó el problema, ¿ya? doctor, disculpe que le corte. Sí, te escucho. Sí, a mí me pasó un caso, por ejemplo, en el trabajo, puede. Estaba haciendo servicio al avión, al mantenimiento del avión, en el sistema de combustible, y me cayó combustible, pues, combustible de 100 ml, lo que... Wow, Y eso es entonces, fuerte, sí, ¿ya? y entonces me empezó a arder la vista, y ya pues tuve que echarme bastante agua, pues, pero de ahí me duró como una semana para que me baje el ojo que estaba así inflamado, así rojo. Claro, y la visión, ¿cómo estaba? No, no, ¿Ha un poco cicatrizado bien? Sí, 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 gracias a Dios. No, no me eché ni un tipo de gota y bueno, se recuperó. No has utilizado ningún tratamiento, solo te No, no, has... no. Solamente me lavé en el momento, pues, con Ya, bastante agua, sin frotarme casi nada, pues. claro. O sea, ustedes no deben frotar a este caso del paciente, ¿no? Lo que deben hacer es irrigación abundante, ¿no? O sea, hacer y es más, un lavado, si van al consultorio y tienen una jeringa, cloruro de sodio, y con el cloruro de sodio, ¿no? Se dispara ahí hasta lavar, ¿no? Es lo que se debería utilizar ya en una emergencia, si es que ustedes tienen por ahí la accesibilidad a tener un cloruro, una farmacia, ¿no? Comprar para hacer un lavado, ¿no? Suero fisiológico es lo que todos conocen y todos han visto alguna vez cuando han ido a visitar a un familiar al hospital y está colgadito ahí su botellita. Eso es el suero fisiológico, ¿ya? Es agua con sal, en otras palabras, ¿ya? En este caso, bueno. Entonces, pero una emergencia, pues no vamos a ir a ver, espérame un ratito que te pase, me voy a la farmacia, voy a comprar mi suero, mi jeringuita, mis guantes, voy a preparar. No, ese es inmediato, como dijo uno de sus compañeros. Agua, encontrar el agua. Después ya, bueno, se puede hacer un lavado, ya cuando ha bajado su anestésico, su lavado con suero fisiológico, su jeringuita, su cremita para echarle un antibiótico, pues una terramicina, y le tapamos ahí, ¿no? Esperar que la córnea empiece a cicatrizar, ¿no? Y obviamente lo que deberías haber hecho, por ejemplo, el compañero que nos contó el caso, es utilizar un humectante, ¿no? Unas lágrimas ya durante cada 2 horas, cada 3 horas, porque la córnea necesita regenerarse. ¿Y cómo se va a regenerar? Gracias a la lágrima, ¿no? Entonces la córnea necesita de lágrimas, ustedes ya saben por anatomía, ¿no? Vive de lágrima y oxígeno. Entonces, en este caso, por ejemplo, los oftalmólogos recomiendan, ¿no? Las lágrimas. Entonces, ¿qué nos dice el tratamiento de urgencia? Dice irrigación abundante. Se usa suero fisiológico, ¿no? Durante 15 a 30 minutos seguir lavando, ¿no? Obviamente se recomienda usar un anestésico tópico. Esto ya pues en tratamiento oftalmológico, en tratamiento ya de hospitalario. Eversión doble del párpado, ¿no? O sea, voltear todo el párpado, ¿no? Con un hisopo y revisar que no haya ninguna otra sustancia por ahí, ¿no? Y limpiarlo, ¿no? Desbridamiento de las zonas necróticas. Bueno, este es un caso pues ya bastante, un daño considerable que genera hasta quemadura, ¿no? Aparte de quemar la córnea, quemadura a nivel de la conjuntiva o la esclera, ¿no?
dice, ¿no? Sacar zonas necróticas, pues esto ya, pues ya no, pues, casos ya es ingreso hospitalario. Bueno, nosotros como optometristas, nuestra primera opción, el lavado, ¿no? Inmediatamente, ahora sí, ya derivarlo al hospital, en este caso al Lino, para que ya le hagan, le sigan este tratamiento de urgencia, ¿no? Irrigación abundante, ya le limpieza de los párpados, si es que ha habido necrosis, inmediatamente hacer la limpieza de esa zona. ¿Ya? Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Bueno, en el caso de que hay una urgencia de esas o una emergencia que cae algún líquido químico a nuestro ojo, pero luego de eso, así como el compañero dice, ¿no? Un caso de que se sana por sí solo, por decirlo así, luego de eso o con los años, ¿se puede ver perjudicado ese ojo? ¿Se puede haber visto debilitado de alguna forma sin que la persona se haya dado cuenta? Si es que, Es como decir, tú, claro, débil ante un líquido fuerte. lo que va a pasar si es que la quemadura, o sea, por ejemplo, la acción del compañero de repente ha sido casi inmediata, ¿no? Entonces, parte del epitelio ha estado resistiendo y con el lavado obviamente ha salido todo, ¿no? Pero imagínate si él no hubiese tenido de repente accesibilidad a tener un frasco de agua o un caño cerca, y hubiese pasado 4 o 5 horas, esa gasolina hubiese quemado más la córnea y hubiese penetrado un poquito más adentro y hubiese dañado las capas que están debajo de esta. Yo les dije, o sea, solamente hay una capa de la córnea que se regenera, que es el epitelio, que es la más externa, la que está con la lágrima. Ya cuando la lesión es más interna, la membrana de Bowman y el estroma, ya esa lesión es prácticamente, ya no se regenera, en este caso, esas células. Por lo tanto, sí quedan secuelas. Uno le revisa en una lámpara hendidura, vas a ver una córnea ya más opaca, ¿no? Ligeramente opaca, ya no es tan transparente, pero el paciente puede estar viendo un 20/30, un 20/25, pero la sensibilidad al contraste está disminuida en relación al ojo bueno, ¿ya? O sea, una cosa es ver bien y otra cosa es tener sensibilidad al contraste, ¿ya? Les hago el ejemplo más práctico. Si ustedes tienen sus lentes oftálmicos, vamos a suponer que tienen una medida plano, ¿ya? Un lente de montura plano en ambos ojos y lo utilizan para protegerse de la luz azul, sus Blue Prot. Pero por ahí ustedes lo usan duro y lo guardan en el bolsillo, no sé, siempre de un lado, y la luna que se raya es el ojo, vamos a suponer el ojo derecho, ¿no? Y bueno, te vuelves a poner el lente y tú vas a ver que con un lente que está bastante rayado, ¿no? No vas a ver tan nítido como la otra resina que está totalmente transparente, ¿no? Entonces, puedes ver 20/20, o sea, puedes ver mejor, pero la resina o la luna, el policarbonato, el polímero que ustedes pueden tener ahí, si está ya rayada, la sensibilidad al contraste va a estar disminuida. ¿Qué quiere decir eso? Que los colores que vas a observar van a estar más tenues, más opacos en relación a una resina totalmente nueva, transparente. Entonces, en un paciente que de repente ha sufrido o alguna quemadura y ya ha penetrado un poquito más, ya daña algo de algunas de las capas más internas de la córnea, lo que va a quedar es una ligera opacidad corneal. Entonces, ¿cómo se ve eso en la lámpara hendidura? Haces un corte y tú ves ahí, uy, caramba, es una cicatriz que hasta sale, ¿no? Que hubo úlceras, ¿no? Ahí ves una manchita blanca, pero el paciente te ve 20/20. O sea, sí se va a observar lesiones cuando uno hace la biomicroscopía. ¿Ya? Ok, A no ser que profesor. sean bastante Pero superficial. Bien. en ese caso usted me dice de que, claro, puede ver bien, pero se puede, viendo un médico, ¿no? O un optómetra en este caso, viendo con la lámpara de hendidura puede ver ese problema, pero eso sí o sí el paciente lo va a sentir alguna molestia, o es posible que simplemente el paciente ni se dé cuenta de que le ha generado algún daño, pase por Es alto. probable, como te digo, si la opacidad es leve, no va a sentir mucho el paciente. Es como que un paciente que usa, te vuelvo a repetir, su lente oftálmico y una luna la tiene gastadita y la otra está nueva. Por ahí las dos estaban gastadas.
y se le cayó una luna y dijo, no, voy y me compro mi luna solamente el ojito izquierdo, porque el derecho todavía está bien, ¿no? Se pone, obviamente con la luna nueva va a ver totalmente transparente, limpio, ¿no? Más deslumbramiento, cosa que con su resina gastada va a ver igual, pero más opaco. Entonces, el cerebro no capta esas imágenes, ¿no? O sea, el cerebro va a ver, en visión binocular, va a pasar desapercibido, o sea, y muchos de esos pacientes no van a sentir incomodidad. Solamente cuando tú le haces la evaluación vas a notar, uy, caramba, tú has tenido úlcera. Ah, sí, una vez me entró algo al ojo y me sacaron. Ah, ya te das cuenta, ¿no? Otro paciente, ah, sí, una vez usaba lente de contacto y se me infectó y bueno, estoy en tratamiento, pero ya estoy bien, ¿no? Pero ahí queda la cicatriz, que son opacidades ligeramente, ¿no? Son transparentes. Entonces, no, el paciente no se queja, no tiene incomodidad. Ok, doctor. Profesor, gracias. Bien, entonces, otra de las causas que también pueden acudir a la consulta son los traumas oculares, ¿no? Los traumas oculares, obviamente, puede ser un accidente de tránsito, un golpe, una pelea, etcétera, ¿no? Entonces, los traumas oculares pueden estar de una manera, por ejemplo, en este caso es una contusión cerrada, ¿no? Vamos a hablarlo más adelante. Que no hay exposición, o sea, hubo un golpe, ¿no? Vamos a ver la diapositiva. Hubo un golpe, ¿ya? Pero el problema fue interno, dice. O sea, indemnidad de las membranas que conforman y protegen el globo, gama de lesiones tisulares internas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el golpe dañó internamente. Puede ser que hasta el cristalino se salió de su sitio, se luxó, se llama, ¿no? O generó una hemorragia, o el iris también, por ahí un vaso sanguíneo se reventó y generó una hemorragia, ¿no? Entonces, el trauma ocular puede ser de contusión cerrada o de contusión abierta. Y si hablemos de una contusión abierta, como vemos abajo, fue un corte, un accidente de tránsito, imagínate, que le cortó la córnea por la mitad, y si le cortó, definitivamente se salió todo lo que estaba, ¿no? Humor vítreo, el humor acuoso. Se perfora. Claro, esto es una emergencia, inmediatamente es quirúrgica, ¿no? Tienen que reconstruir. Hay pacientes que han llegado así y que, bueno, les han suturado la córnea y ya la córnea va a quedar totalmente irregular, pero al menos recuperan algo de visión, ¿no? Entonces, pero una contusión abierta, pues ya las lesiones son más agresivas, ¿ya? Entonces, si es que la contusión, por ejemplo, nos vamos a hablar un poquito de la contusión cerrada, por un golpe va a haber procesos inflamatorios, la visión va a estar pues borrosa, ¿no? Puede haber dolor ocular y bastante sensible. Algunos síntomas menos graves, secreción, exudación, sensación de ardor, prurito, diplopia, lagrimeo, fotopsia, ¿no? Bueno, las fotopsias se van a presentar no solamente por un trauma, sino desde nosotros tocarnos o frotarnos los ojos, ya estamos haciendo una lesión. Estamos generando algunos destellos luminosos, que son las fotopsias. Estamos generando algunas miodisopsias por desprendimiento de vitrio posterior, ¿ya? Entonces, los traumas son también algún tipo de urgencias o emergencias que podemos encontrarnos en la vida diaria. Profesor, un ratito retroceda. A ver, esta diapositiva lo voy a subir ahora, ¿ya? Porque ya profesor. estamos terminando. Así es que no se preocupe, ¿ya? Esto igual yo lo subo a la plataforma el día de hoy porque ya estamos terminando las diapositivas que nos quedaban pendientes, ¿ya? Bien. Pregunta. ¿Sí? ¿Esa contusión cerrada puede generar astigmatismo? Si es que la córnea ha sido dañada y el cristalino Diego, no te metiendo la mano. puede generar un grado de astigmatismo, ¿no? En este caso un astigmatismo, por ejemplo, a nivel del cristalino, porque el lente se desenfocó. El cristalino se movió de su lugar, se luxó, se inclinó un poquito y ya estás generando un grado de astigmatismo. Okay. En el caso, por ejemplo, de una contusión cerrada, pero con lesión de cristalino, o un astigmatismo de origen cristaliniano. Puede haber generar un astigmatismo si de repente la contusión dañó la córnea, se cortó, o sea, es cerrada, pero por ahí alguna lesión, una herida, hizo una incisión mínima en la córnea, una incisión relajante y le apareció astigmatismo al paciente. También puede producir. ¿Ya?
Bien. Entonces, hay otra diapositiva que quiero mostrarles que es bastante frecuente en los consultorios y ustedes van a, ya me imagino que lo han visto, es los cuerpos extraños oculares. ¿Ya? Puede ser hasta tú estás manejando el carro o estás yendo en una moto, entró algo con fuerza y se incrustó en la córnea. Entonces, los cuerpos extraños, ¿no? Son de diversa naturaleza, orgánicos, inorgánicos, cuerpos extraños pueden ser metálicos, que son los más frecuentes, y quienes generalmente presentan esto, los que trabajan en metal mecánico, ¿no? Soldadura. Vienen ya son caseritos, ya saben, entonces hasta tienen su tarifa. Cuando vienen a consulta, no, a mí me cobran 50 soles por sacarme esto, yo no voy a pagar más. No, ya tienen su tarifa ya. Y ellos, al sacar el cuerpo extraño, quedan las pequeñas cicatrices, por eso que ya uno ya sabe, ¿no? Ya les revisas, si tienes cuerpo, sí, ya son campechanos en esto. Generalmente de origen metálico. Pueden situarse cuando son metálicos, generalmente se quedan a nivel de la córnea. Si saltan a la esclera, es muy difícil que se adhiera a la esclera. Si van directamente a la córnea, ¿ya? Porque queman, como están con un grado de calor, queman y perforan un poquito la córnea. Cosa que no pasa eso en la conjuntiva. Por ejemplo, lo más frecuente, y si es que un paciente te dice que tiene un cuerpo extraño y tú le revisas la córnea y no encuentras nada en la córnea, tú ya automáticamente puedes estar sospechando que es un cuerpo extraño de otro origen, como puede ser alguna maderita, ¿no? Alguna astillita por ahí o incluso alguna pestañita que ha entrado dentro del ojo. Porque los únicos que se incrustan en la córnea son los objetos generalmente metálicos, ¿ya? No vas a encontrar una astilla en la córnea, no vas a encontrar una pestaña en la córnea. Las pestañas, las astillas, ¿no? Las maderitas en general, generalmente están a nivel de los párpados, del párpado superior o inferior, ahí se incrustan. Ahí no sé ahí se alojan esos cuerpos extraños, pero los metálicos sí van a estar en la córnea. Pero, profesor, las astillitas, a ese nivel de profundidad, ¿puede ser que el mismo ojo las empuje hacia afuera o obligatoriamente hay que anestesiar al paciente y retirarlo? En este caso sería el oftalmólogo, pues. Claro, mira, si es que, como dices, eso es una astillita, porque estamos hablando de una astillita y ya dijimos que la astillita no se va a incrustar en la córnea. Definitivamente una astilla no se incrusta, a no ser que sea algún objeto contundente o un lápiz roto, tajado y que te pusieron directo en el ojo, sí. Pero un cuerpo extraño que tú estás manejando la moto y salte una astillita por ahí, generalmente se vira al párpado superior o inferior. Y si tú están viendo la imagen de la diapositiva, la imagen inferior, ¿ya? Generalmente un cuerpo extraño que no es metal se va a alojar ahí, en los párpados. Entonces, si tú tienes un hisopo, lo puedes retirar, ¿no? Tienes una lámpara hendidura, lo puedes retirar, volteas el párpado y lo retiras. Pero cosa que no sucede con la córnea, ¿no? En la córnea hay que tener bastante cuidado. Ahí sí necesitas de un anestésico tópico para retirar ese cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro lente natural es bastante sensible, tienen muchas fibras nerviosas, o sea, es por eso que el ojo inmediatamente le entró algo, se pone rojo, lagrimea, es insoportable el dolor, el paciente llega llorando, ¿no? Entonces, ahí sí necesitas un tema de un anestésico tópico, sí, definitivamente. Cosa que en la astillita o la basurita, el plastiquito que se te entró al ojo y que te está haciendo lagrimear, tú volteas el párpado y si tienes un hisopito, lo humedeces un poco y ¡pum! Salió, porque no está incrustado, ¿ya? Eso sí es una de las diferencias. Entonces, todos estos cuerpos extraños que nos van a producir dolor, ¿no? Parpadeos, blefaroespasmos, miosis irritativa en algunos casos, fotofobia porque estás bastante sensible, ojo rojo y bueno, si es que deja mucho tiempo ese cuerpo extraño en la córnea, puede generar erosiones corneales. ¿Ya? Entonces, dice la deliberación oftalmológica, si es posible dentro de las 24 horas, dentro de las 24 horas hay que sacarle ese cuerpo extraño, ¿no? El cuerpo extraño fuertemente adherido a la córnea, sí o sí hay que utilizar un anestésico tópico y utilizar una agujita, una tuberculina para limpiar, ¿ya? Generalmente el cuerpo extraño ya incrustado en la córnea es un dolor que no
no calma, si no le echas un anestésico, ¿no? Puede hacer que la córnea se inflame y disminuya la agudeza visual, ¿no? Puede ser que ese cuerpo extraño abrasión hace que perfore tanto la córnea, la superficie de la córnea, y esto nos puede conllevar a que, si es muy profunda esa quemadura, nos deje un grado de opacidad corneal, ¿no? A nivel del punto donde se incrustó la córnea. Bien, bueno, ya el tema de hipema, pupila simétrica, ya son casos bastante avanzados, ¿ya? Bien, entonces son algunas... Doctor, sí. Hola. doctor, Sí, te escucho. doctor, una consulta. Doctor, si por A o B ingresa una espina, se planta directamente a la córnea, ¿qué podríamos hacer? Mira, si es que el objeto está incrustado, y me hablas de una espina grande, y de una espina es una cosa muy distinta a un cuerpo extraño, ¿no? Y es un agente contundente ya. Eso es un agente infeccioso. Si es que perforó toda la córnea, esa espina, de hecho, que ha estado contaminada. Entonces, eso ya es, obviamente, de tratamiento oftalmológico y quirúrgico de repente, ¿no? Porque si la espina perforó toda la córnea, llegó hasta el humor acuoso, puede generar una infección intraocular, ¿no? Entonces, ahí ¿qué se hace? O sea, ¿qué hacen los oftalmólogos? Hacen inyecciones intravítreas. O sea, agarran el ojo y en la esclera le ponen una inyección. Es un preparado de varios antibióticos. De frente al vítreo le aplican. Miren, una aguja le ponen, perforan todo. La conjuntiva, la esclera, la coroides, la retina. Pero es para salvar el ojo. ¿Ya? Entonces ahí sí no es un tema de que lo limpiamos con una agujita. Ahora, si esa espinita solamente la puntita se quedó ahí, felizmente en la córnea, y no perforó, normal, ¿no? Se hace una limpieza como un cuerpo extraño, obviamente va a necesitar un antibiótico, porque si no le echan un antibiótico puede generar alguna infección. ¿Ya? Pero sí, agentes contundentes que perforan la córnea y pasan todo, sí, definitivamente ya es un tema más avanzado. ¿Ya? Bien. Entonces, son algunas de las emergencias que ustedes van a ver, y ya yo sé que ya ustedes han visto por ahí algunos cuerpos extraños, ¿no? Contusiones, lesiones, etc. Entonces, ya tienen una base más o menos de ustedes cómo pueden afrontar estos casos, ¿ya? Y acá, bueno, hablando del Perú, por ejemplo, alguna causa también frecuente que encontramos y que no es tanto traumática como una urgencia, una emergencia, son las cataratas, ¿no? ¿Y por qué les hablo ahora de esto? Porque es la segunda causa, ¿no?, de ceguera, ¿no?, reversible. Entonces, casi el 50-60% de pacientes tienen catarata, ¿ya? Mira, el 10-15% puede tener glaucoma, retinopatía diabética, algunos tienen errores refractivos no corregidos. Entonces, la incidencia, miren, casi más de la mitad tiene problema visual en el Perú por un tema de cataratas. Pero que felizmente es reversible. Sí, ¿te escucho? ¿Qué significa EERR? Efectos refractivos. ¿Ya? Profesor, una consulta. ¿Qué tal un paciente, por ejemplo, viene con el ojo rojo y nos dice qué gotas me puedo echar para que esté claro? Como te digo, el ojo rojo hay que ver cuál es la causa. Conjuntivitis, puede ser uveitis, puede ser una pequeña úlcera corneal. O sea, no es indicarle por indicarle. Y si es que en el caso fuera una úlcera corneal, ver qué tipo de agentes le ha causado, ¿no? Viral, con qué fue, con un lente de contacto, con una ramita de repente, puede ser una infección micótica. O sea, el tema no es que uno, porque ve rojito el ojito, le indicamos una gota. No es así. ¿Ya? Hay que conocer bastante la anatomía, la fisiología, la fisiopatología para identificar y después de eso ya darle un tratamiento a un paciente. O sea, nosotros no podemos hacer una gotita porque por ahí uno usó y le fue bien. ¿Ya? Otra cosa es los colirios. Sí. Pero usted dijo que no podíamos medicar Claro, gotas. por eso no se puede medicar gotas. Es por eso, a eso quiero llegar. O sea,
Para que uno medique una gota, tiene que conocer anatomía, fisiología, fisiopatología, farmacología, Solo lo puede oftalmología hacer ocular. ¿Y eso quién lo hace? el oftalmólogo. Ya, ahí está la respuesta. Por eso, o sea, el tema no es que qué gotita yo le receto al paciente, no se puede. O sea, si tú no conoces la anatomía, la fisiopatología de esa enfermedad, de esa causa, de ese ojo rojo, por ejemplo, si tiene una UVI o si tiene un glaucoma, y si tú por ahí dijiste, no, mi mamá tenía ojito rojo con un poquito de infección y le recetaron esta gotita, tiene dexametasona con antibiótico. A esa paciente le hizo bien, pero si su mamá tenía glaucoma, le echaste esa gota, le subiste la presión inmediatamente y el ojo se puso más rojo y le complicaste la situación y hasta se queda ciego. Entonces, no es recetar por recetar, no todas las gotas van a cumplir un mismo efecto. ¿Ya? Hasta los colirios pueden ser dañinos, porque te conllevan a tener mayor resequedad ocular. Uno va a la farmacia, tengo el ojo rojo, no, échate un colirio, estás generando un ojo seco, más grave, porque le está cerrando la oxigenación, le está cerrando todos los vasos sanguíneos. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, las cataratas, chicos, ¿cómo, por ejemplo, nosotros podemos evaluar los procedimientos que identifican una forma oportuna y preventiva de una enfermedad, ¿no? ¿En base a qué? A base a agudeza visual, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer, generalmente, quienes tienen catarata, ya saben, los pacientes mayores de 50 años, ¿no? Ya la gran mayoría, y es algo que no nos vamos a salvar, todos los pacientes ya de 50, 60, 70 años están condenados a tener un grado de catarata, desde incipiente hasta avanzada, ¿no? Y generalmente cuando ya tienen agudezas visuales menores de 20-200, ya generalmente pues son temas quirúrgicos, ¿no? El diagnóstico presuntivo lo hace, puede ser un médico general, un optometrista que conoce la anatomía ocular o la patología básica de algunas enfermedades que debemos conocer al derecho del revés, ¿no? ¿Qué hacemos? Un examen externo ocular, una oftalmoscopia directa y una toma de presión intraocular. Acá vemos a un paciente que está evaluando básicamente con una linterna y podemos observar una catarata avanzada, ¿no? Esto a simple vista lo podemos observar. Miren, imagínense, no necesitamos gran cosa más que una linterna, ¿ya? Y bueno, ya el diagnóstico definitivo lo hace un oftalmólogo que estudia obviamente esto, él hace ya su biomicroscopía, su toma de presión directa, toma de presión intraocular, y lo que tiene que hacer en este caso los cirujanos, que son los oftalmólogos, pues es operar. Ya saben que la catarata no tiene la gotita milagrosa, no queda más que otra que operar, ¿no? Ya saben que acá vemos una imagen, se saca y se pone un lente intraocular, se hace un pequeño corte y se pone un lente intraocular, ¿ve? Este es el lentecito intraocular que va a reemplazar esta catarata grandota que vemos acá, la vemos acá. ¿Y cómo es un lente intraocular? Es así, tiene sus ápticas para que no se mueva, se enganche, ¿ya? Y el paciente pues ya, cada paciente tiene una medida también, cada paciente tiene, no todos tenemos la misma medida, o sea, estos lentes también tienen un grado de medida, ya se hace una ecobiometría para hallar cuánto de medida le corresponde al paciente, ¿ya? Entonces, bueno, puede haber complicaciones, puede haber edemas, hinchazones, ¿no? Y lo más complicado es una endoftalmitis. Esto de la endoftalmitis son las infecciones dentro del ojo, ¿ya? Bien, chicos, entonces ahí estamos terminando la clase del día de hoy, creo que ya estamos con la hora también, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta antes que se nos corte el Zoom? ¿Qué dijo que era endoftalmitis, profesor? La endoftalmitis. La endoftalmitis es la infección intraocular, o sea, de repente por ahí el ejemplo de su compañero, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si la espina entró, perforó, la punta de la espina estaba contaminada y entró adentro del ojo toda la infección? Puede generar una endoftalmitis, es una infección intraocular dentro del ojo. O igualito, el paciente se operó y por ahí una pinza estaba contaminada, empezó a salir pus dentro del ojo, se forma pus dentro del ojo, es una endoftalmitis. Entonces también ahí los oftalmólogos aplican inyecciones dentro del ojo, ¿ya? Para salvar el ojo. Y esas endoftalmitis son bien agresivas. Por ejemplo, en los cuerpos extraños que perforan, es por eso que pierden, por las infecciones. No pierden porque le perforó la espinita o la agujita, sino por lo que contenía esa espina o esa aguja al ingresar, o el lápiz. Contenía bacterias que se alojaron dentro del ojo que está totalmente estéril y generaron una endoftalmitis. Bien.
Profesor, y Profesor, buenas noches. Una consulta, disculpe compañera. Profesor, tengo una duda. Bueno, no sé si acapara con todo para la clase, pero quisiera saber, una cirugía láser de una miopía, ¿qué diferencia hay contra una cirugía normal que se puede hacer? Como una cirugía normal, ¿a qué te refieres con cirugía normal? Ya, una cirugía bioláser, quisiera saber si es una cirugía que se hace normal y que se pone también el lente intraocular para un paciente que tiene miopía. A ver, las cirugías láser son para pacientes jóvenes, menores de 40 años, que quieren no usar lentes. Y las cirugías con lentes intraoculares son para personas generalmente ya mayores que tienen catarata y les ponen su lente intraocular. O sea, en sí son dos cosas distintas. Ahora, existe un grupo de pacientes que tienen medidas altas, miopías altas, y que no quieren usar lentes y no se pueden operar de láser, necesitan de un lente intraocular, que es otra cosa, ¿no? Y es un lente intraocular especial. ¿Ya? O sea, son tres tipos de cirugías. Láser para los pacientes de medidas moderadas, bajas, que califica. Pacientes con miopías altas jóvenes que necesitan un tipo de lente intraocular especial, y pacientes ya adultos, como les mostré en esta diapositiva, que se operan de catarata y obviamente se les corrige su miopía, ¿no? O su hipermetropía alta, porque ya le estás poniendo un lente intraocular. Son tres tipos de cirugía. Ya, bien. ¿Alguien más antes que se nos acabe? Profesor, Sí. buenas noches. En la diapositiva de las causas de la ceguera en el Perú, ¿qué significa DMRE? Que tiene de 5 a 8%. Degeneración macular relacionada con la edad. Ya, muchas gracias. Ajá. Esa es la degeneración macular, es el envejecimiento de la retina. ¿Ya? Eso se refiere. ¿Degeneración qué dijo, profesor? Degeneración macular relacionada a la edad. Gracias. Bien, jóvenes, mañana nos vemos 6:30. Profesor, gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta mañana, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Profesor, suba las Buenas noches, diapositivas, por profesor. favor. Buenas noches. Bendiciones. Ya, ahí subimos la diapositiva. Porque ya vienen los exámenes. Gracias. Sí, estudien. Gracias, profesor. Buenas noches.